Muy bien, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el globo ocular. La primera entrega de este vídeo, la verdad no sé en cuántos vídeos lo vaya a dividir, lo más probable es que sean 3. Por lo que a pesar de que el ojo es una región anatómica relativamente pequeña, es un tema bastante complejo y se nos complican algunos. Así que en este vídeo vamos a decir lo más importante y como siempre resaltando lo que nos pueden tomar en alguna lección o examen. Los temas que vamos a ver en esta primera entrega van a ser consideraciones generales, características del globo ocular, describiremos un poco cada túnica del ojo y nos enfocaremos en la túnica fibrosa, describiendo esclera y córnea. Sin más que decir, empecemos con la clase. Entonces, el globo ocular es un órgano sensorial complejo que actúa como receptor de la visión. En muchos aspectos lo podemos comparar con una cámara, ya que la córnea y el cristalino actúan como lente, capturando y enfocando la luz en forma automática. El iris y la pupila se ajustan a las diferencias de iluminación en los campos visuales. Por su lado, las células fotorreceptoras que se encuentran a nivel de la retina detectan la intensidad y el color de la luz, la codifican, la traducen y la envían mediante impulsos nerviosos hacia el cerebro a través del nervio óptico. Y finalmente el cerebro, actuando como un ordenador, se encarga de integrar toda la información y proyectarla hacia la corteza visual que se encuentra en el lóbulo occipital del cerebro, a cada lado de la cisura calcarina. En cuanto a consideraciones generales, el globo ocular, también conocido como bulbo del ojo, es una estructura de forma esferoidea que se encuentra ubicada en el interior de una excavación ósea de la cara conocida como la cavidad orbitaria u órbita. Como podemos observar, el bulbo del ojo no es una esfera perfecta, sino que sus diámetros cambian de acuerdo al de cuál estemos hablando. Su diámetro transversal, que es el que tenemos aquí, mide 23 milímetros. Su diámetro vertical mide también 23 milímetros. Sin embargo, su diámetro antero-posterior es mayor. En este caso mide 25 milímetros. Esta medida del diámetro antero-posterior es muy importante, ya que nos va a ayudar a poder entender patologías como son la miopía y la hipermetropía, donde el diámetro antero-posterior del ojo se encuentra afectado, cambia, se encuentra aumentado o disminuido. Por su parte, el globo ocular tiene un peso aproximado de más o menos 7 gramos y tiene una presión intraocular. Recuerden que el ojo está lleno de líquidos, ¿sí? Tiene una presión intraocular de 15 milímetros de mercurio. Bueno, pues en cuanto a las túnicas del ojo, imaginemos que el globo ocular es un globo que tiene en su interior otro globo y que tiene en su interior otro globo, es decir, un total de 3 globos. El globo más superficial, por así decirlo, en términos a breves rasgos, a grosso modo, va a tener primero una túnica fibrosa. Luego en el interior de la túnica fibrosa vamos a tener a la túnica vascular. Y en el interior de la túnica vascular vamos a tener a la túnica nerviosa. Entonces esas son las 3 túnicas que componen al globo ocular. Vamos a centrarnos entonces en la túnica externa, que corresponde a la túnica fibrosa. Acá la tenemos. La túnica fibrosa del ojo va a estar compuesta por 2 partes principalmente: la córnea y la esclera o la esclerótica, ¿sí? La esclerótica compone los 5/6 posteriores de la túnica fibrosa. Todo esto que estoy señalando aquí en este momento, no lo tengo señalado, pero bueno, todo lo que estoy señalando aquí en este momento, que está más o menos de color gris, corresponde a la esclera, ¿sí? Y lo que está de color gris igualmente, pero un poco más claro, corresponde a la córnea. De esta manera, la córnea compone el 1/6 anterior de la túnica fibrosa y la esclera compone los 5/6 posteriores de la túnica fibrosa. Comencemos entonces a hablar de la esclerótica. La palabra esclerótica significa duro o fibroso. Aquí la estamos señalando. Es una membrana resistente que le da el color blanco, entre comillas, a los ojos. Aquí la estamos señalando. Para su descripción, la esclerótica va a presentar
dos superficies, una superficie externa, una superficie interna y dos aberturas, una abertura anterior y una abertura posterior. La superficie externa es la que estoy señalando aquí en este momento, la superficie interna, la que me encuentro señalando acá, la abertura anterior es todo este perímetro de aquí, ¿sí? Y la abertura posterior es la que se encuentra pues acá atrás. Vamos a escribir ahora con lujo de detalle cada una de ellas. Comencemos hablando de la superficie exterior. La superficie exterior del ojo se encuentra cubierta por una vaina, que es la que estamos viendo aquí. Esta vaina de aquí, que podríamos decir que es análogo a las serosas del cuerpo, como lo son el pericardio para el corazón y la pleura para los pulmones. El ojo tiene su túnica serosa, que toma el nombre de cápsula de Tenon o fascia órbito ocular. ¿Sí? Entonces acá la tenemos. Esta viene a ser la esclera. Lo que está acá de rosado viene a ser la fascia órbito ocular o cápsula de Tenon. Entre la esclera y la fascia órbito ocular existe aquí un pequeño espacio, esto que está aquí de azul. ¿Sí? Ese espacio es muy importante, se lo conoce como espacio epiescleral o espacio supraesclerótico. Sobre este espacio van a discurrir las venas epiesclerales. Otro detalle muy importante es que a nivel de la superficie externa de la esclera se vienen a insertar los 6 músculos extrínsecos del ojo. Estamos hablando del recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo inferior y oblicuo superior del ojo. Eso en cuanto a su superficie exterior. Ahí estamos señalando, aquí tenemos hecho un zoom. Aquí está la esclera, sí, esta es la esclera. Esto que está acá corresponde a la fascia órbito ocular y el espacio que está aquí es el espacio epiescleral. Hablemos ahora de la superficie interna, es decir, la que está acá. La superficie interna de la esclera va a estar en relación con la túnica media, es decir, con la túnica vascular, con la coroides, pero va a estar separada de la coroides por medio de una fina capa que se llama lámina fusca. ¿Sí? Muy importante. Entonces, debajo de la superficie interior tenemos la lámina fusca y luego tenemos a la coroides. Vamos ahora con la abertura anterior. Toda esta abertura de acá, como ven, la abertura anterior es mucho más grande que la abertura posterior. La abertura anterior está destinada a recibir a la córnea. Acá la tenemos. Esta unión, ¿sí?, forma a este nivel un pequeño surco, conocido como el surco esclerocorneal o limbo de la córnea. Si nosotros hacemos un zoom a esta zona, es muy importante que sepan esto acá, presten atención. Si hacemos un zoom a esta córnea, en la unión de la esclera con la córnea, en el surco esclerocorneal o limbo de la córnea, de esta unión, ¿sí?, se forman dos ángulos. Un ángulo externo, el que está ahí, que corresponde al ángulo esclerocorneal. Y un ángulo interno, en cambio, que es el que está ahí señalado, que corresponde al ángulo iridiocorneal. A nivel del ángulo iridiocorneal, nosotros vamos a encontrar tres estructuras importantes. Mucho ojo en esta parte. A nivel del ángulo iridiocorneal, encontramos tres estructuras importantes. El primero se llama el espolón escleral o anillo de Döllinger. El segundo se llama ligamento pectíneo del ojo. Y el tercero se llaman conductos de Schlemm. ¿Sí? Anótenlo por ahí que ahora los vamos a describir. Entonces, señalando aquí, tenemos al espolón escleral o anillo de Döllinger, que es un pequeño engrosamiento de tejido trabecular que presta inserción al músculo ciliar. Luego tenemos pues al ligamento pectíneo o red trabecular. Vemos aquí, este es el espolón escleral. Sobre el espolón escleral, por arriba y por debajo, encontramos a la red trabecular, que es toda esta malla de aquí. Red trabecular o ligamento pectíneo del ojo, que es una malla de fibras conjuntivo-elásticas que cubren al ángulo iridiocorneal. Finalmente, tenemos los conductos de Schlemm. Esta parte sí es importante. Si ven esto que está, vamos a hacerle zoom, esto que se encuentra aquí, ¿sí?, corresponde a los conductos de Schlemm. Los conductos de Schlemm van a dar paso, ¿sí?, al humor acuoso. Los conductos de Schlemm drenan al humor acuoso. Recordemos, más adelante vamos a ver que el humor acuoso se distribuye por la cámara anterior y posterior del ojo. Así como se produce el humor acuoso por parte del cuerpo ciliar, este debe de ser drenado. Caso contrario, aumentaría la presión intraocular, dando patologías como por ejemplo un glaucoma. Sí, eso sucede cuando no se drena, pero bueno, en estado normal el humor acuoso es drenado por los conductos de Schlemm. Y aquí viene un dato importantísimo. Histológicamente los conductos de Schlemm son venas. Sin embargo, su contenido no es sangre,
sino que es el humor acuoso, que es muy similar a la linfa. Por eso, durante mucho tiempo se pensó que los conductos de Schlemm eran conductos linfáticos. Sin embargo, ahora se sabe que no lo son, sino que son venas. Es por este motivo que a los conductos de Schlemm ahora le llaman seno venoso de la esclera. Importantísimo ese detalle, se lo van a tomar. ¿Quién drena el humor acuoso? Los conductos de Schlemm o el seno venoso de la esclera. Listo, entonces. Vamos ahora con la abertura posterior. Sí, acá tenemos la abertura posterior. La abertura posterior del ojo, como podemos observar, no está ubicado en el eje, es decir, no está ubicado en toda la mitad, sino que está ligeramente orientado hacia adentro y un poquito hacia arriba. Este orificio posterior va a dar paso al nervio óptico y a los vasos centrales de la retina. Alrededor, bueno, aquí tenemos, ¿no?, al nervio óptico y los vasos centrales de la retina. Alrededor de este orificio tenemos otros agujeros mucho más pequeños, que son los que van a dar paso a los vasos y nervios ciliares cortos. Y más para afuera, es decir, para acá, tenemos un total de 4 orificios pequeños, 2 de cada lado, que van a dar paso a las arterias de los nervios ciliares largos. Muy importante eso, alrededor del nervio óptico, arterias y nervios ciliares cortos. Más hacia afuera tenemos a los vasos y nervios ciliares largos. Vasos y nervios de la esclera. Pues bien, la irrigación de la esclera va a estar asegurada por 3 arterias. Las primeras son las arterias ciliares posteriores cortas. Bueno, no las he señalado, se las voy a señalar ahora. Las primeras son las arterias ciliares posteriores cortas, ¿sí? Son las que tenemos por acá, estas chiquititas aquí. Luego tenemos a las arterias posteriores ciliares largas, que son las que están acá. Y finalmente tenemos a las arterias ciliares anteriores, que son ramas de las arterias musculares. Acá la tenemos. Todas estas ramas de aquí provienen de la oftálmica, eso es lo importante. La esclera está irrigada por la oftálmica mediante sus ramas ciliares cortas, posteriores y largas, y arterias ciliares largas, arterias ciliares anteriores, ¿sí? Mucho ojo con ese detalle. Ahora, en cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso de la esclera va a estar a cargo de las venas ciliares anteriores, ¿sí? Por acá las tenemos, a cargo de las venas ciliares anteriores, y también va a estar a cargo de las venas de la coroides, que son las de acá. De eso hablaremos más adelante, porque también en algunas literaturas pueden encontrar otro nombre, venas varicosas o vorticoides. Es cierto, la inervación de la esclera también es importante. La esclera va a estar inervada a cargo de los nervios ciliares largos y cortos, recordando siempre que los nervios ciliares cortos provienen del ganglio oftálmico, mientras que los nervios ciliares largos, que son los que están acá, provienen del nervio nasociliar, que es una de las ramas del nervio oftálmico que proviene del trigémino. Vamos ahora con la córnea. La córnea es una membrana fibrosa, es una membrana transparente, ya mencioné que ocupa un sexto anterior de la túnica externa. Gracias a su transparencia es penetrada por los rayos luminosos y es por este motivo que es considerada como un medio refringente. Muy importante, voy a hablar de los medios refringentes en otra parte de otro vídeo, pero es de vital importancia que tengan este detalle en mente. La córnea es un medio refringente del ojo. Para su estudio, la córnea va a presentar 2 caras, una cara anterior, una cara posterior, una circunferencia, y también vamos a revisar la histología de la córnea, que es muy importante y que suelen tomarla. Describamos primero las caras, cara anterior y cara posterior. La cara anterior de la córnea es la que nosotros podemos tocar con el dedo, ¿sí? La cara anterior de la córnea podemos observar que es convexa, va a estar en relación con el medio ambiente, y cuando parpadeamos, en cambio, va a estar cubierta pues por los párpados. Existen patologías en el que la forma de la córnea, que no es esférica como vemos aquí, sino que es más globosa o puntiaguda, cambia. En este caso, esta córnea que vemos acá se lo conoce como queratocono, y este de acá, ese cambio, se la conoce como queratoglobo. Por el otro lado, la cara posterior de la córnea, esta que está aquí, va a estar bañada por humor acuoso. Recuerden que le mencioné humor acuoso en conductos de Schlemm. Acá se encontraba el ángulo iridio-corneal. Sí, los conductos de Schlemm. Este es el trayecto del humor acuoso, del cual hablaremos más adelante. Pero bueno, lo importante es que la cara posterior de la córnea está bañada por humor acuoso y está en contacto con la cámara anterior del ojo. Esta relación con el humor acuoso es importante y lo vamos a ver en irrigación. Vamos ahora con la histología de la córnea. Es cierto, la circunferencia, me olvidé. La circunferencia de la córnea ya la mencioné, es el que se llama limbo corneal o surco esclerocorneal. Vamos ahora con la histología.
La córnea va a estar compuesta por un total de 5 capas, ¿sí? Tiene un epitelio anterior, conocido también como epitelio corneal, que está formado por... es un epitelio de hecho plano estratificado, sin queratina. Luego tenemos a la membrana de Bowman, que corresponde a la lámina basal del epitelio anterior. También se lo conoce como lámina limitante anterior. Luego tenemos al estroma de la córnea. Esta quizás sea la parte más importante. El estroma de la córnea, primero es la capa más gruesa de la córnea. Va a estar formada por un tipo de glucosaminoglucano que tiene un nombre específico. Se llama lumicano. ¿Sí? Lumicano. Este lumicano se dispone en una forma característica, en una forma octagonal, que es lo que le da la característica de transparente a la córnea. Aquí se explica por qué la córnea es transparente. La disposición de los glucosaminoglucanos, que es octagonal, que toma el nombre de lumicano, es lo que le permite a la córnea ser transparente y lo que hace que ésta pueda ser penetrada por los rayos luminosos. Luego tenemos a la lámina limitante posterior o membrana de Descemet, ¿sí? Y finalmente por acá tenemos al epitelio posterior o endotelio de la córnea, entre comillas. Este epitelio posterior es el que va a estar en contacto con el humor acuoso y es el que va a permitir el intercambio metabólico entre la córnea y el humor. ¿Sí? Ya lo vamos a entender, tranquilos. Como otro detalle importante es que la córnea tiene un espesor, un grosor más o menos de 0,8 a 1 milímetro. Ahora, vasos y nervios de la córnea. Primero, la córnea no está irrigada directamente, es decir, que la córnea es avascular. Aquí es donde surge la pregunta de entonces, ¿cómo se nutre la córnea? La irrigación de la córnea va a estar asegurada primero por el oxígeno que se encuentra en el ambiente, que capta a través de su cara anterior o cara superior. Por el otro lado, y la irrigación más importante, proviene a través del humor acuoso. El humor acuoso transporta un sinnúmero de nutrientes y es el que va a estar en constante intercambio metabólico con el epitelio posterior de la córnea. ¿Sí? El humor acuoso que baña la cara posterior de la córnea. Y por último tenemos que de manera indirecta, y de hecho por difusión, la córnea va a recibir nutrientes a través de los vasos perilímbicos, que son los que vemos acá, que rodean el limbo corneal. Por el otro lado, en cuanto al drenaje venoso y linfático, la córnea está totalmente desprovista de venas y de vasos linfáticos. Todos sus desechos viajan a través del humor acuoso y son drenados por el conducto de Schlemm. Finalmente tenemos a la inervación. Esta acá sí es importante porque nos va a ayudar a entender los reflejos de la córnea. La inervación de la córnea procede, como ya mencioné, todo lo que es sensitivo en el ojo procede del nervio trigémino a partir de los nervios hilares largos y nervios hilares cortos. Ahora, estos nervios hilares largos y cortos se organizan en distintos estratos de acuerdo en qué capa de la córnea se encuentren. Por ejemplo, existe un plexo nervioso debajo de la membrana de Bowman, se llama plexo subbasal. Existe otro que se encuentra entre la membrana de Bowman y el epitelio anterior, se llama plexo subepitelial. Y en cambio existe otro que se encuentra dentro del epitelio, que se llama plexo intraepitelial. Esto ya es un poco concerniente a la histología. Con que ustedes sepan que la córnea está inervada por los nervios hilares largos y cortos es suficiente para la práctica médica. Y ahora sí, viene la parte más importante, el reflejo corneal. Sí, acá lo tenemos. Primero, el reflejo corneal hay que tener siempre presente que se debe evaluar cuando se quiere examinar el nervio trigémino. Esta prueba es particularmente útil al evaluar la integridad de la primera rama del trigémino, es decir, al nervio oftálmico. Este reflejo corneano se evalúa observando si el paciente parpadea en respuesta a un tacto leve con la punta de un hisopo o con un algodón, y siempre tocando la córnea y no la esclera. Ahora, vamos a explicar esta imagen de acá. Entonces, el estímulo viene desde afuera, ¿no? Tocamos la córnea, tocamos el vértice de la córnea. Este estímulo es receptado por los nervios hilares largos y cortos, los cuales terminan en el trigémino, viajan a través del nervio nasociliar, viajan a través de la rama oftálmica del trigémino, ganglio de Gasser, y finalmente terminan en el núcleo principal del trigémino. Ese núcleo principal del trigémino sale una interneurona, ¿sí? El centro regulador viene a ser el puente, por si acaso. Viene una interneurona que conecta el núcleo principal del trigémino con el núcleo motor del facial. Y es aquí donde viene en cambio el estímulo eferente. La eferencia viaja a través del séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, a través de sus ramas terminales, específicamente la temporofacial, que es la que va a producir que nosotros parpadeemos. En resumen, la vía aferente es el nervio trigémino,
la vía eferente es el nervio facial y el centro regulador viene a ser, el centro integrador, perdón, viene a ser el puente. Y bueno chicos, esto ha sido todo en cuanto a la parte de esclericórnea, espero que les haya gustado el vídeo. Muy pronto estaré subiendo la parte de coroides y de la retina. Y si me animo también, de pronto subo algo sobre fisiología de la visión, para que podamos entender un poco cómo es que podemos interpretar los colores, visión a largo y corta distancia y todo eso. Sin más que decir, me despido. Adiós.